Buenas tardes, nuevamente vamos a continuar con la carta a los Colosenses y hoy, en este día, vamos a ver Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6 y el tema es todo lo que hagan con los que no creen. El propósito de la carta, como ya lo hemos venido estudiando en clases pasadas, es para combatir la falsa enseñanza. La pregunta es ¿cuáles? Pues son esa mezcla que existía entre el judaísmo y la filosofía pagana, que lo que querían era apartar a los creyentes de la fe en Cristo. Continuando con estos mensajes en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo está a punto de concluir la misma y solamente nos quedaría un estudio más para finalizarla. Al final de esta carta, el mismo apóstol nos está dando instrucciones acerca de cómo entonces debemos vivir los creyentes en Cristo Jesús. Recuerda nuestro texto clave y siempre ha sido en estos últimos temas este texto, el de Colosenses capítulo 3 versículos 17, que dice lo siguiente: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. El tema de hoy es acerca de todo lo que hacemos y cómo nos relacionamos con los no creyentes y cómo debemos de tratar con aquellos que no creen. Y hay una sola frase que encierra todo este tema. Y esta es la siguiente. Dice la Escritura: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Colosenses 4:5. La pregunta es, ¿qué es comportarse sabiamente con los que no creen? Bueno, lo veremos hoy en 3 puntos. Primer punto, hablen a Dios de los que no creen. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Número 2, hablen de Dios a los que no creen. Colosenses capítulo 4, versículos del 5 al 6. Y finalmente, punto número 3, ¿cómo podemos vivir de esta manera? Es una pregunta que responderemos al final de este pasaje. Colosenses 4, del 2 al 4 dice lo siguiente: dedíquese a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas. Oren para que pueda proclamar este mensaje con la claridad que debo de hacerlo. Colosenses 4, 5 al 6 dice lo siguiente: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Punto número 1, hablen a Dios de los que no creen. Colosenses 4, 2 al 4 que acabamos de leer nos habla un poco acerca de este primer punto. Esto es lo primero que leemos acerca de la manera en que nos comportamos con los que no creen. Primero, debemos hablarle a Dios de ellos. Segundo, debemos orar por ellos. La oración se puede definir de una manera simple y es hablar con Dios. En esta última parte de la vida práctica de los creyentes, el apóstol Pablo dice que debemos dedicarnos a la oración. Y nota bien que dice que nos dediquemos con perseverancia. Quiere decir esto que seamos muy constantes con la oración. El Señor Jesús contó una parábola acerca de una viuda que fue muy insistente con un juez para que le hiciera justicia. Y Jesús comenzó diciendo lo siguiente: cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Lucas 18, del 1 al 8, pueden ver todo este pasaje de esta parábola.
En este tiempo, ora mucho. Sé constante día a día. Nota también que hay dos motivos que sobresalen en el contenido de nuestras oraciones a Dios, que Pablo menciona aquí, como diciendo: en todo lo que tú oras y le pides a Dios. Quiero terminar esta carta diciéndoles que nunca les falten estos dos motivos de oración. Y estos motivos son: número 1, sean agradecidos. Número 2, y pidan por los que aún no creen en Cristo. El apóstol Pablo ya había dicho al comienzo de su carta que seamos agradecidos, y esto lo podemos ver en Colosenses capítulo 1 versículos 11 y 12, que dice lo siguiente: también pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y que den siempre gracias al Padre. Vivimos tiempos duros, pero sé agradecido, para que lo que tengas o no tengas, lo hagas con alegría. Pero después nos dice que hay algo muy particular por lo que siempre debemos de orar, y esto es que debemos pedir por los que no creen, para que ellos crean en la verdad. Mira cómo el apóstol Pablo, cuando habla el tema de la oración, lo relaciona mucho con el tema del evangelismo. Es decir, de compartir el evangelio para que otros crean. El apóstol Pablo dice lo siguiente: oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Luego agrega: oren para que pueda proclamarse este mensaje con claridad, que debo hacerlo. El apóstol Pablo también está preocupado por los no creyentes en Jesús. No solo se preocupaba por los colosenses que eran creyentes, sino pedía que oraran para que los demás conocieran a Cristo Jesús. Esta frase de Pablo, oren por nosotros a fin de que Dios nos abra puertas, significa que Dios les dé la oportunidad para compartir la palabra de Dios con los no creyentes. En este tiempo, algunos de ustedes y a mí también, Dios le ha abierto más oportunidades para compartir su palabra, y debemos orar para saber cómo hacerlo, y así más gente escuche el mensaje del Evangelio de Jesús con claridad. Este es el otro motivo de las oraciones del apóstol Pablo. Te pregunto, en este tiempo difícil, ¿estás orando diariamente y varias veces al día? ¿O dejas la oración solo para ocasiones especiales? ¿Oras dando gracias por todo y por los que no creen? Colosenses capítulo 4 versículos 5 y 6 dice lo siguiente: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Punto número 2. Hablen de Dios a los que no creen. Colosenses 4, 5 y 6. Nota ahora que se nos dice que los creyentes también tienen una responsabilidad de hablar a otros la palabra de Dios. No solo los pastores o ministros de las congregaciones, como podríamos pensar, tienen esa responsabilidad, sino todos los creyentes. Y aquí es donde encontramos la manera de comportarnos con los no creyentes. Dice el versículo 5: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo. Y luego dice: aprovechen las oportunidades, y agrega: que sus conversaciones sean cordiales y agradables,
a fin que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. ¿Qué está diciendo aquí? El consejo del apóstol Pablo te dice que cuando trates con los no creyentes, con los que no creen en Jesús, trates de buscar una oportunidad para hablarles de Cristo, el Salvador. Siempre debes de estar listo cuando surja una oportunidad para responder acerca de un tema que un día puedes platicar con los que no creen en Jesús. Y, sobre todo, cuando les hables a la gente acerca de Dios y su palabra, no lo hagas con dureza, sino con amor. Y como el apóstol Pablo dice aquí, que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Esta manera de hablar les llamará mucho la atención a los no creyentes. Se dice que en los últimos 20 años, por una encuesta, ha habido un aumento constante en el número de personas que se dicen ser ateos, o que no profesan ninguna religión, o que no creen en nada. Las últimas generaciones se han vuelto menos religiosas que las anteriores. Esto debería hacer que los cristianos hablaran más con las nuevas generaciones, pero otra encuesta dice que los cristianos cada vez hablan menos de su fe a las demás personas. De manera que en un tiempo en que los cristianos deberían compartir el Evangelio de Jesús a las demás personas con más frecuencia, es precisamente el tiempo en que menos lo hacemos. O sea, que vivimos tiempos muy particulares. Por eso, hablar acerca de Dios y su salvación a los no creyentes hoy va a requerir más paciencia, más valor y más compasión de lo que era necesario hace años. En la historia de la iglesia, que se contó en el libro de los Hechos en el capítulo 8, una situación muy interesante podemos ver para los cristianos. Sucedió en aquel tiempo en que cuando estaban más y más creciendo en el número de los creyentes, un día se dio una persecución a los cristianos en la ciudad de Jerusalén. Y lo que tuvieron que hacer ellos fue dispersarse por otras ciudades, con el propósito de protegerse y cuidarse del peligro de ser encarcelados. Pero la pregunta es, ¿adivina qué? Pues que a medida que se iban dispersando, dice Hechos 8:4, pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Nota que a los creyentes se les llevó una situación de oportunidad, tal vez no tan deseada, pero tuvieron la oportunidad de hablar del Evangelio a los demás. En este tiempo de pandemia es muy posible que hay mucha gente que te pregunte de tu fe en Cristo. Y de esta manera, igual que a los primeros cristianos, Dios nos esté dando oportunidades para compartir nuestra fe, incluso usando la tecnología a nuestro alcance, para compartir la palabra de Dios. Así es como nos comportamos sabiamente con los que no creen en Cristo. Punto número 3. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Podemos reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos perseverar en la oración, orando y compartiendo la palabra a los que no creen? La respuesta es porque sabes que tú y yo un día fuimos amados por Jesús y ahora quieres mostrar amor y compasión para los que no creen. Hay una historia
de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 4 acerca de una mujer que vivía una vida llena de inmoralidad y con muchos errores en su vida, igual a cualquiera de nosotros. Pero Jesús se acercó a ella, le ofreció su amor y su salvación, a pesar de la vida que ella llevaba. Bueno, pues fue tanta la alegría de esta mujer que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 39, que ella se fue a su pueblo llamado Samaria. Y dice, muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? Porque ella tenía la motivación de saberse amada por la gracia de Dios y mostró ese amor a la gente de su pueblo. Es decir, cuando ella compartía la experiencia con Jesús, ella decía, mira, te comparto acerca de un hombre llamado Jesús que conocía todos mis pecados y fracasos. Y aún así me amó y me regaló la salvación. Y cuando a ella le habló de Jesús a los que no creían en él, ellos dijeron en Juan 4:42, luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Te pregunto, ¿has sido ya salvado por la gracia de Jesús? De modo que ahora quieras compartir este amor por ti con los demás que no le conocen. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Padre bendito, gracias por esta palabra. Que así como esta mujer samaritana fue tocada, Señor, que así también toques nuestro corazón y toques el corazón de aquellos que habrán de escuchar esta palabra y permitas que podamos caminar contigo y ser guiados en esta bendita palabra, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.